Imagínate un despacho gris allá en Bruselas en pleno siglo XIX. Allí, sentado, un monarca, un rey, mira mapas de África, sueña con territorios lejanos. Ese monarca es Leopoldo II de Bélgica. No lo veremos nunca partir hacia la selva. Él se queda ahí en Europa, mientras su fantasía se convertirá en una pesadilla a miles de kilómetros al sur, en el corazón de África. Porque aquello que él presentó como una empresa civilizadora se transformó en una salvaje máquina de exterminio en el Congo. Y lo que quiero mostrar en este video es cómo un Estado, encarnado en este caso por un soberano, un rey, creó un sistema de terror, explotación y muerte sin precedente, como solo puede hacerlo, por supuesto, un Estado. Vamos a verlo. Para entender cómo se llegó a las masacres que les voy a contar aquí, veamos primero los antecedentes. Bélgica es un país pequeño en Europa que carecía de grandes colonias como otros países. Leopoldo II decide que quiere una posesión africana. Desde antes de ser oficialmente rey ya estaba presionando al gobierno belga para que le cediera, le regalara una parte del mundo. Y cuando no lo consigue, decide actuar por su cuenta. En 1885 se celebra la célebre Conferencia de Berlín, donde las grandes potencias europeas reorganizan África y se la reparten alegremente. Allí Leopoldo consigue que su proyecto, su idea, sea reconocida como Estado libre en el Congo, nominalmente, según él, para fines científicos, de exploración y de libre comercio. Así nace el Congo Free State en 1885 como propiedad personal de Leopoldo II, no como una colonia formal de Bélgica. O sea, el Congo era suyo, como quien compra un terrenito atrás de su casa. Pero como verás, el eufemismo libre era mentira, por supuesto. Una vez que Leopoldo adquiere formalmente el territorio, se pone en marcha un sistema de saqueo. Primero se explota el marfil, pero luego, con el auge naciente del automóvil y la demanda de caucho para las llantas, el Congo se muestra como una de las pocas fuentes ricas en caucho natural y silvestre. Para que ese caucho llegue rápido al puerto y luego a Europa, el Estado libre improvisa una estructura brutal. Todos los habitantes de los pueblos tienen cuotas imposibles de caucho que deben entregar. La fuerza que se usa para imponer esas cuotas es una estructura militar policial llamada Force Publique, que actúa como ejército, como policía, en fin, como autoridad estatal local. Y aquí viene el horror anecdótico. Los jefes, los comandantes, exigían una mano humana por cada bala que se disparaba, para demostrar que no habían malgastado esa munición. Es decir, cada vez que un soldado usaba una bala, debía presentar la mano derecha cortada de la persona que había matado como prueba de que el tiro había sido útil. O sea, no se había desperdiciado, se había un muerto. Si no lo hacía, podía ser acusado de haber desperdiciado la munición o incluso de haberla usado para cazar o para traficar o cualquier otra cosa. Por eso los comandantes obligaban a sus tropas, muchas de ellas compuestas por soldados nativos bajo el mando belga, a traer manos amputadas. A veces esas manos pertenecían efectivamente a los muertos directamente, pero otras veces los soldados, por miedo o por comodidad, amputaban manos de personas vivas, incluso de niños, para justificar cada bala que usaban cuando ellos querían. Era una contabilidad macabra, una especie de control de gastos del Estado colonial. Cada bala debía equivaler a una mano. El resultado fue una cadena de mutilaciones masiva. Se amputaban manos, se destruían aldeas enteras, se retenía a mujeres y niños como rehenes para que los hombres, que eran los que iban a trabajar el caucho,
cumplieran con las cuotas. Se violaba, se masacraba. Así que aquel territorio era una inmensa máquina de terror. Por ejemplo, en octubre de 1896, una expedición estatal atacó la aldea de Bandaquea, Huijico, porque la calidad del caucho que entregaron no era la que esperaban los jefes. 50 personas murieron, 28 fueron capturadas y todas las manos cortadas. Todo esto bajo las órdenes expresas y en última instancia del Estado Libre y por supuesto del monarca que había impuesto allí la estructura y la lógica del horror. Pensemos por un momento en la vida de una aldea tranquila en la cuenca del Congo en los años 90 del siglo XIX. Un hombre se levanta al amanecer, atraviesa la selva, se trepa a los árboles para obtener el caucho silvestre, su familia espera que regrese, él regresa con apenas lo que le exigen, pero la cuota subió sin que le avisaran. Los soldados pasan por su aldea y se preguntan, ¿dónde están las manos? Refiriéndose a las manos que los soldados deberían presentar como prueba de haber usado sus balas de manera correcta. O sea, tiene que haber un muerto. Si el pueblo no había entregado suficiente caucho y si no había cadáveres que mostrar, los militares fabricaban la evidencia en el momento. Ataban al hombre, lo golpeaban y para aterrorizar a todos le cortaban la mano. A él o cualquiera, a su hijo, por ejemplo. Así se cerraba el círculo de la brutalidad. Los inocentes pagaban por el control de un sistema estatal que medía la obediencia en manos amputadas. Aquí hay que aclarar algo importante. Muchos de los mutilados no eran los recolectores de caucho, porque un hombre sin manos, evidentemente, ya no sería útil para seguir recolectando. Las manos mutiladas eran de los familiares o habitantes de la aldea que eran castigados si aquel no cumplía con la cuota. Es decir, cuando un pueblo no cumplía, los soldados no amputaban las manos de los trabajadores que les servían para la siguiente recolección, sino a otros aldeanos, ancianos, mujeres, niños. Era un castigo ejemplar. Los mutilados no eran los que producían, sino los que se convertían en escarmiento para obligar a aquellos a producir. Esa crueldad era parte de la estrategia estatal, el terror como política de productividad. Esto parece fantasía, esto parece una película de terror, pero no lo es. También hay relatos de los misioneros que andaban por allá, que mandaban cartas a Europa con imágenes, y había fotografías en ese entonces, de niños con extremidades amputadas, fotografías tomadas como pruebas de la violencia estatal organizada. Y en Europa la gente empieza a enterarse de las atrocidades que están sucediendo allá en el Congo. Un dato curioso, el rey Leopoldo jamás puso un pie allí en su terrenito allá en el Congo. Gobernaba a distancia desde Europa, mientras delegaba a sus militares las órdenes que implicaban la muerte de los congoleses. O sea que la violencia no era salvaje ni espontánea, sino burocrática y planificada. Mientras todo eso ocurría en África, en el corazón de Bélgica, se representaba otro tipo de horror, según como se mire más macabro, la deshumanización convertida en espectáculo. En 1897, durante la Exposición Internacional de Bruselas, Leopoldo II tuvo a bien ordenar construir una aldea congolesa en el parque de Tervuren. Allí fueron llevados 267 congoleses traídos por la fuerza desde el Congo para ser exhibidos al público como si fueran animales exóticos. Vivían dentro de recintos cercados con chozas de paja, palmeras que simulaban, palmeras falsas y trajes tradicionales. Los visitantes, europeos bien vestiditos, familias enteras, niños, señoras con su sombrilla, paseaban frente a los congoleses, los observaban, les lanzaban comida y se reían de su aspecto, mientras los periódicos describían la exposición aquella como una muestra educativa del progreso civilizador en el Congo. 7 de esos africanos murieron allí mismo, víctimas del frío y del hambre, porque ellos no estaban acostumbrados, no estaban preparados para el clima frío europeo.
Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común cerca de aquel parque. Aquel zoológico humano fue una extensión simbólica del sistema de dominación que operaba allá en el Congo. Si allá los cuerpos eran destruidos por la violencia, aquí eran exhibidos como trofeos del imperio para entretenerse. Era la misma macabra ideología estatal, la del dominio total sobre el ser humano, expresada en dos escenarios distintos, en el campo de exterminio y la feria pública. ¿Cuántos murieron en este genocidio? Las estimaciones varían, los datos varían. Se habla de hasta 10 o más millones de personas muertas, no solo por la violencia directa en el Congo, sino por el desplazamiento, la hambruna, las enfermedades, la caída de las tasas de natalidad. ¿Quién va a querer tener hijos? Y el hecho central es: el Estado libre creó un sistema de terror, explotación, opresión sistemática. Un territorio convertido en propiedad privada, o mejor dicho, real, propiedad del rey, y gobernado como una gigantesca fábrica de beneficios, con el cuerpo de los hombres y mujeres africanos como materia prima. En 1908, tras la presión internacional, el Parlamento belga intervino, anexó el Congo Free State y lo transformó en la colonia del Congo belga. Pero aquello no borra ni borrará lo que sucedió en aquellos años. Lo que aquí te cuento es que un Estado o un ente con estructura estatal, normas, ejército, burocracia, presupuesto, etc., fue el agente del horror. No fue culpa de una banda de delincuentes, asesinos aislados, fue el fruto del diseño institucional. Un Estado que estimuló el beneficio, impuso cuotas, organizó la violencia, legitimó el terror. En ese sentido, el Estado, como aparato coercitivo universal, no protegió a la minoría, o sea, a los pueblos africanos del Congo, que es lo que debió haber hecho, sino que los explotó, los deshumanizó y los mató en masa. Este caso es paradigmático. Un Estado que, al pretender llevar civilización y progreso, creó un espacio de barbarie sistemática. El monarca, la burocracia, los oficiales de la force publique, todos dentro de un esquema estatal. Así que cuando hablamos de Estado, aquí no es solo una abstracción, es una máquina concreta de dominación y exterminio. ¿Por qué esta historia importa hoy? ¿Por qué te cuento esto hoy? ¿Por qué es importante? Porque si recordamos esta historia, reconocemos que el peligro del Estado no es teórico. Cuando opera sin límites, puede cometer atrocidades. Hoy seguimos permitiendo que un aparato estatal monopolice la fuerza, tome las decisiones, distribuya los recursos, y aunque en apariencia está todo en calma, el riesgo de que la mayoría sea oprimida siempre está ahí, siempre está latente. En el Congo, la mayoría africana fue víctima de ese aparato. Además, el relato contrapone lo que el Estado dice hacer. Dice civilizar, proteger, desarrollar, con lo que en efecto hizo: explotar, matar, destruir. Esa disonancia es clave para denunciar la hipocresía del poder estatal. Aún hoy, seguimos viendo genocidios, guerras, hombres matando hombres a plena luz del día, lo que muestra que el instinto terrorista del Estado fue parte y es parte de su esencia. Cierro con una imagen. Imagínate, al caer el día en la selva del Congo, se extinguen los cánticos de los recolectores de caucho, aldeas abandonadas, chozas en cenizas, manos amputadas, colgadas como trofeos del poder. Allá en Bruselas, Leopoldo II brinda por su prestigioso reinado y sus ganancias. Se impone el silencio, la selva sobre los cuerpos que ya no pueden hablar. El Estado belga se presenta como garante del orden, del progreso, pero en aquel territorio fue ese mismo Estado el perpetrador del crimen. El Estado, con su ejército, su burocracia, su lógica extractiva de siempre, produjo una catástrofe humana tremenda. Si te pareció interesante, considera suscribirte si no lo has hecho. Regálame un like,
si no lo has hecho tampoco. Y nos vemos en otro Yo Me Quiero Libre. Chao.